El humanismo es un movimiento cultural, filosófico y científico originado en Europa en los siglos XIV y XV, el cual se caracterizó por valorar la dignidad humana, la libertad y la autonomía. Hay muchos escritores que han reflexionado acerca de este movimiento, pero yo quiero ahondarlo desde la perspectiva de un autor particular. Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí que abordó el tema en su libro Homo Deus, libro en que me basaré para este video, y es que este autor lo ve como una corriente filosófica casi religiosa, la cual ha moldeado a la modernidad. Para el presente video abordaré tres cuestiones. Primero hablaré de la realidad intersubjetiva que propone el autor, gracias a la cual estas corrientes de pensamiento terminan moldeando al mundo en gran sentido. Después hablaré de los principales movimientos que el autor plantea como previos al humanismo y finalmente hablaré del humanismo en sí. Advierto que este video puede ser un tanto sensible para las personas cristianas, ya que el autor aborda que el cristianismo, pese que aún tiene gran peso en nuestra sociedad, ya no es un motor para el mundo tan importante como lo fue en otras épocas como la medieval, sino que ahora para Yuval Noah lo que mueve al sistema es el humanismo. Con esta aclaración dada, acomódate y relájate, porque estás en Kiryanic Chill y ahora comenzamos. Número 1. La realidad intersubjetiva. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? ¿Es acaso el habla o la conciencia? El autor aquí propone primero definir a la conciencia, pues si hablamos de que son cuestiones como la memoria, nos menciona casos como los de algunos chimpancés en los zoológicos, los cuales, algunos en su objetivo de lanzar piedras a los visitantes, generan estrategias en base a sus intentos fallidos para lograr el éxito en su misión. Si nos basamos en cuestiones matemáticas, nos menciona a Hans, el caballo listo que era capaz de realizar las multiplicaciones que le pedían. Y finalmente, si nos basamos en cuestiones espirituales como la esperanza, menciona experimentos realizados en ratas, las cuales se pusieron en tubos con agua y tras 15 minutos de batallar para salir de ellas se rinden. Pero si se les deja 14 minutos y luego las sacan, para luego volverlas a meter, entonces pueden resistir hasta 20 minutos antes de rendirse. Yuval Noah menciona todos estos ejemplos para demostrar que en muchos aspectos no somos muy distintos a los animales. Pero entonces, ¿qué es lo que nos distingue? Para el autor, lo que nos ha hecho progresar durante años es nuestra habilidad de colaboración. Cuando dos tribus de chimpancés se encuentran, solo tienen dos opciones: hacer la guerra, pelearse entre ellos y establecer relaciones de poder, o hacer el amor, generando relaciones estrechas y nuevos lazos sociales. Pero nosotros como individuos, sociedades y naciones no recurrimos a estas técnicas. Sencillamente no podríamos poner a nuestros dirigentes en un ring de boxeo para que peleen y vean quién tiene la razón. De esquina a esquina, trata de sacudirse la presión inmediatamente. Ruslan Provodnikov, que hay una metralla, otra vez castigando. Ruslan es valiente. Y esto es debido a que colaboramos para crear sociedades relativamente estables. Y esta colaboración está definida por las redes de sentido que podemos construir. Y a su vez, estas redes están basadas en los relatos que nos contamos para dar sentido al mundo. Son estos relatos los que generan una realidad intersubjetiva.
dominada por una combinación entre lo real, lo objetivo y lo subjetivo, que es el valor que le damos a las cosas. Yuval Noah nos menciona lo siguiente: la mayoría de la gente supone que la realidad es objetiva o subjetiva y que no hay una tercera opción. Sin embargo, existe un tercer nivel de realidad, el nivel intersubjetivo. Las entidades intersubjetivas dependen de la comunicación entre muchos seres humanos, más que de las creencias y sentimientos de los seres humanos individuales. Pensemos en algo como el dinero. El dinero en sí mismo es algo que no tiene valor, ya que no es algo que puedas comer o que te ayude a resolver alguna otra necesidad básica. Sin embargo, adquiere su valor porque como sociedad, este es aceptado como una moneda de cambio. Confiamos en que los bancos nacionales defenderán su valor y basados en ello lo utilizamos para comprar nuestros bienes y productos cotidianos. En resumen, el dinero no tiene valor por lo que es, sino por aquello en lo que como sociedad decidimos que se podía convertir. Yo quiero que me gasten en maíz. Yo quiero que me gasten en pañales. Pero existen más ejemplos, y es que no podemos negar que las ideologías con que damos sentido a nuestra vida terminan moviendo en gran medida cuestiones como la economía, pensando en las iglesias cristianas que en el virreinato tenían el mismo peso que el Estado, o el arte, pensando en las pinturas y monumentos de culturas como las egipcias o mesoamericanas. El autor habla de que nuestras realidades son influenciadas por la progresión de estas creencias, por lo que ahora revisaremos esta progresión. Número 2. Movimientos previos al humanismo. La primera ideología con la que nuestros antepasados vieron al mundo fue el animismo, una creencia en la cual toda roca, planta o criatura viva está, tiene alma y es un ser. El autor menciona como principal ejemplo de estos movimientos a la tribu de los Nayaka, los cuales viven al sur de India y en la actualidad siguen creyendo en algunas partes de esta ideología. Menciona que estos, en una ocasión, no cooperaron con la policía en atrapar a un elefante el cual se comportaba de manera violenta, al cual la tribu llamaba el elefante que camina solo, ya que en otra ocasión la policía intervino en atrapar a otra elefanta con quien ese elefante solía convivir. Los Nayaka explicaban lo siguiente a los policías: ¿cómo se sentirían si sus parejas fueran apartadas de ustedes? Así fue exactamente como el elefante se sintió. Si los dos están juntos y ustedes capturan a uno, ¿cómo creen que se sentirá el otro? Yuval Noah también toma como ejemplo al hinduismo, el cual santifica a las vacas y prohíbe comer carne de res. Pero aquí el autor introduce el concepto de un pacto agrícola, por el cual el animismo no sobrevivió mucho, pues los agricultores saben del daño que pueden hacer a los animales al mantenerlos en cautiverio y posteriormente matarlos. Por eso empiezan a justificar sus acciones en nombre de nuevas religiones muy cercanas al cristianismo, que sustituyen o modifican al animismo y no creen en la necesaria existencia de un alma en todo, sino principalmente en la existencia de un Dios que dotó al hombre de un alma inmortal. Basado en esto, el libro menciona que, incluso en entrevistas más detalladas con los Nayaka, ellos mencionaron creer más bien en que solo algunos animales o elementos de la naturaleza tenían manzán, algo que en su lengua significa un ser vivo con personalidad única. Los elefantes, ciervos, tigres o árboles
sí son manzán, pero vacas, gallinas o arbustos no son manzán, y por tanto no hay problema en usarlos para nuestro fin propio. El autor habla de que el animismo es como si estuviéramos en un salón repleto de almas y dioses, a los cuales les teníamos que hablar y tomar en cuenta para hacer nuestras decisiones. Si queríamos encender una fogata, teníamos que hablar con los espíritus del fuego para conseguir ese favor. Si queríamos lluvia para los cultivos, teníamos que hacer sacrificios para que los dioses de la lluvia nos lo concedieran. Pero luego, con el pacto agrícola, toda esa variedad de dioses desaparece para dar paso a un solo Dios, el cual nos dota de un alma inmortal, la cual nos justifica de usar los recursos de la naturaleza a nuestro favor, sin tomar demasiado en cuenta el impacto que tengamos en ella. Este cambio se dio porque es lo que las culturas necesitaban en ese tiempo. El animismo funcionó en épocas prehistóricas porque los grupos eran pequeños, al punto de que muchas veces se debía sobrevivir por cuenta propia. Pero conforme la humanidad progresó, los grupos se hicieron más grandes y surgió la agricultura para satisfacer las necesidades de estos grupos de manera eficiente. Y cuando el surgimiento de estas actividades debió justificarse en las redes colectivas de sentido, fue que pasamos del animismo al cristianismo. Pero luego, algunos cientos de años después, cerca de 1684, la Ilustración comenzó a cuestionar al cristianismo y se empezó a hacer notar la necesidad de nuevas creencias que dieran sentido a nuestro mundo. Y aquí es donde entra el humanismo. Número 3. El humanismo. La modernidad es un pacto. Acordamos renunciar al significado a cambio de poder. No somos parte de un plan cósmico. Según nuestro conocimiento científico, es muy posible que el universo sea un proceso ciego y sin propósito donde no hay un fin, sino solamente una larga cadena de causas. El método científico y el desarrollo de cada vez mejores tecnologías nos fue dejando cortas las ideas de un solo Dios. Pero entonces, ¿qué nos quedaba? Aquí es donde entra el humanismo. ¿Recuerdan que en El Mago de Oz todos los protagonistas viajan hasta Ciudad Esmeralda para buscar cosas que luego el mago les dijo que ya tenían? El león quería coraje, el hombre de lata un corazón y el espantapájaros un cerebro. Pero el mago les dice que no les puede dar lo que piden. Y es que los protagonistas en ese momento descubren que todo lo que querían ya lo tenían dentro. Y lo demostraron en su travesía por el Camino Amarillo. Esto es la base del humanismo. Se puede decir que cada corriente tenía su manera de generar el conocimiento. En el medievo, este se generaba al sumar la lógica con las escrituras sagradas. En la revolución científica se conseguía al someter los datos empíricos a experimentos matemáticos. Y en el humanismo se obtiene al juntar las experiencias individuales con la sensibilidad a estas mismas experiencias. O sea que el conocimiento que queremos obtener ya está en nosotros y solo debemos enfocarnos y entendernos a nosotros mismos para conseguirlo. Argumentos como estos también son válidos para franquicias como Star Wars, en donde la fuerza, un factor clave para que los Jedi puedan ganar sus batallas, es descrita como una voz interna que surge cuando uno logra acallar sus pensamientos. Ni hablan de películas como Intensamente, donde la mayor parte de los conflictos se desarrolla dentro de la propia mente de la protagonista y son resueltos cuando sus emociones están en armonía. En resumen, el humanismo nos pone en un soliloquio ante la inmensidad de la vida. No hay dioses o alguna otra gran fuerza que interceda por nosotros, pero la ventaja de esto es que ahora nuestras experiencias son valiosas. Nuestra vida tiene cierto valor por sí misma. Gracias a esto le podemos dar sentido a nuestra existencia. Yuval Noah
Noah menciona que de esto se deriva la política humanista, que confía en la democracia porque cada votante puede saber por quién está votando. La economía humanista, donde el cliente siempre tiene la razón. El arte humanista, donde la belleza está en el ojo de quien la mira. La ética humanista, donde si algo te hace sentir bien y no daña a otra persona, entonces ¿por qué no hacerlo? Y finalmente, la educación humanista, la cual se basa en conocerte y pensar por tu propia cuenta. Como último punto adyacente, y que de hecho yo lo considero muy positivo, está el hecho de que al humanismo le quita el halo de gloria a ciertas cuestiones como la guerra, la cual desde siempre se ha cobrado millones de vidas, y esta antes se relacionaba a procesos divinos, e incluso en las pinturas que retrataban las batallas se podían leer inscripciones como las siguientes: Dios ayudó al emperador Fernando II a derrotar a sus enemigos el 8 de noviembre de 1620. Claro, enfoquémonos en Dios y en el emperador, y no en los millares de muertos. En cambio, el humanismo nos hace ver la guerra desde los ojos de los soldados. Gracias a esto, tenemos perspectivas más fieles de lo terrible que es esta misma. Así que estamos solos. Bueno, eso puede ser negativo. Pero si lo pensamos bien, es como si nos hubiéramos independizado de la casa de Dios. Ahora tenemos una relativa mayor libertad, gracias a la cual podemos tener nuevos objetivos, los cuales el autor también aborda muy bien y yo los quisiera igualmente abordar en un video que vendrá pronto. Mientras tanto, quisiera recomendarles mucho a Friedrich Nietzsche. Él, en su filosofía, sobre todo en su libro Así hablaba Zaratustra, también mata a Dios, pero al mismo tiempo que hace esto, deposita toda su esperanza en el hombre y guarda su fe en que luchará, pues el hombre para él es algo que debe ser superado para crear a un ser superior, un superhombre. Tan complementaria me parece esta lectura a la de Homo Deus que quisiera terminar este video con uno de los pensamientos de Nietzsche. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra. Pero bueno, creo que finalmente he dicho todo lo que con este video quería decir. Así que si te ha gustado, dale un like y un compartido. También no te olvides de suscribirte y seguirme en mis demás redes como Instagram, X o mi canal principal de YouTube. Pues ahí también subo contenido con bastante frecuencia. Igualmente les invito a comentar qué les parecieron estas reflexiones. También les dejaré en la descripción los PDFs del libro Homo Deus en inglés y el libro Así habló Zaratustra, además de un enlace a una plática TED donde Yuval Noah explica muy bien por qué los humanos gobiernan al planeta. Y creo que las reflexiones a las que llega son muy complementarias a lo que revisamos en este video. Sin mucho más por decir, espero que pasen una noche de lo más placentera y recuerden que somos cada uno de nosotros como individuos quienes al final tenemos que determinar el cómo le damos sentido al mundo.